recibiendo el sello, tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe y guarde nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que venga el día y se sigue las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios. Casualmente, las lecturas de la liturgia hoy van a la par con nuestro curso. Casualmente, ¿no? Porque os acordaréis que el lunes pasado eligió el profeta Samuel al rey Saúl, le ungió y ahí nos quedamos. ¿Os acordáis que ahí nos quedamos? Pues bien, recordaréis también esa cita que leímos en 1 Samuel 16:12. Yahvé dijo a Samuel: levántate y úngele, pues ese es. Ungido en secreto, solamente en presencia de la familia. Posteriormente será ungido y proclamado rey de Israel, comenzando por aceptarlo como tal su tribu, la tribu de Judá. Pero ya es proclamado rey para todo Israel, para las 12 tribus. Desde ese momento contó ya con la gracia de Estado, pues apenas ungido por Samuel, leemos 16:13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. El Espíritu del Señor entró en David a partir de aquel día. Samuel se puso en camino y volvió a Ramá. Perfecto. O sea, desde aquel momento el Espíritu vino sobre David, el Espíritu de Yahvé, se le infunde la gracia de Estado y a partir de ese momento de la unción del sumo sacerdote, de Samuel, es rey de Israel. Los hombres podemos hablar así o asado, de esta manera u otra, pero respetando Dios la libertad de los hombres, lo cierto es que todo pasa según la providencia divina. ¿Misterio? Pues sí, pero el que sea misterio no quiere decir que no sea verdad y que no sea así. ¿Que a qué viene esto? ¿A qué viene esta consideración que os hago ahora? Pues que, como diríamos en mi pueblo, mire usted por dónde el recién ungido entró al servicio del rey Saúl. Y en este momento hay dos reyes ungidos, Saúl y David. Vimos que Saúl es reprobado, no da el anatema, en fin. El Señor le dice que ya no reinará como tal, que se ha apartado de él, y entonces, si se ha apartado de su favor, buscaré un hombre según mi corazón. Eso lo veíamos también en días anteriores. Pues he aquí que ya está ungido David y va a entrar al servicio de Saúl. La entrada clandestina de David en el séquito de Saúl se cuenta con arreglo a dos tradiciones que tuvo que tener en su mano el hagiógrafo cuando compuso el texto sagrado. Una dice que los cortesanos de Saúl le aconsejan al monarca agitado que llame a un joven David, que es hábil en el manejo del arpa, pensando que la música, como decimos vulgarmente, calmará la fiera. O sea, como que le va a servir bien, que le va a venir como terapia para esos momentos de paroxismo que tenía Saúl. Esa es una tradición. Y la otra tradición presenta a David como un pastorcillo que, como veremos, se ofrece a enfrentarse al famoso gigante Goliat, que es por lo que ha pasado en la historia. La primera dice que un servidor dijo: yo conozco un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa, y bien le debía conocer porque añadió que además de tocar el arpa era valiente, fuerte, hombre de guerra y discreto en el hablar. Y David, de momento, se encontró con la simpatía del rey. Vamos a leerlo en el 16-21. David llegó a palacio y se presentó a Saúl.
Al rey le causó muy buena impresión y lo hizo su escudero. Sigue. Saúl mandó este recado a Jesé: que se quede David a mi servicio porque me gusta. Esto es, le gusta al rey, le coge afecto. Dice el texto que encontraba calma y bienestar oyendo a David. Analicemos. Que Saúl andaba turbado y decían que tenía un mal espíritu, eso no lo provoca Dios. Que le aconsejen buscar un tañedor de arpa y David lo sea. Que esa sea precisamente la razón de entrar el ya ungido en secreto rey de Israel al servicio del rey Saúl. Mucha casualidad, ¿no? ¿Cuántas casualidades? Y qué misterio el que los hombres, con su libertad respetadísima por Dios, vayan obrando dentro de la providencia divina, dentro de los planes de Dios para con ellos. Esa, como os decía, que es la primera tradición. La segunda dice que enviado David por su padre a llevar la comida a sus hermanos, vio el desafío de un gigante filisteo llamado Goliat, y ante el miedo de los israelitas se ofreció él, lo vamos a ver ahora a continuación, a luchar contra ese gigante. Sobre estas dos tradiciones diremos que el Códice B de la versión de los 70 omite parte del capítulo 17, que recoge eso de llevar la comida a sus hermanos. Pero esta omisión del texto, que salva las divergencias, pudo hacerse, y no tendría nada de particular, con miras a concordar los textos de las tradiciones y luego empalmar prácticamente con el suceso de Goliat. Ricciotti, que como sabéis es un gran comentarista de la Sagrada Escritura y que tomamos a menudo citas de él, alude a escrituristas que se inclinan a que es posible encuadrar las dos tradiciones, porque es de suponer que la estancia de David como talledor no fue continuada. Esto lo tenemos en el propio texto. Buscad 17:15. David iba y venía del frente a Belén para guardar el rebaño de su padre. Es decir, iba y venía, o sea que no estaba de continuo con Saúl, y que sin duda había otros datos, sucesos y cronologías que ayudarían a comprender el encuentro o la unión de estas dos tradiciones y que el redactor pues da por conocidas. No podemos saber con certeza, por lo que también dice el libro, es que Saúl, cuando vio avanzar a David contra el gigante, preguntó: ¿de quién es ese joven? Y veis que no concuerda. Si antes alguien le ha dicho que vamos a coger este chico que es de esta familia, que sabe tocar el arpa, en este punto, cuando vemos que se va a enfrentar al gigante, dice: ¿de quién es ese chico? Por eso las tradiciones son tradiciones, y concordarlas para el que escribió el texto, pues bueno, tiene sus consecuencias. Tampoco lo sabía Abner, el jefe del ejército de Saúl, pese a que hemos visto que parece muy anterior haberle nombrado escudero suyo, porque hemos leído que le nombró su escudero. En fin, como siempre decimos, dejemos a los estudiosos su trabajo, y si lo menciono únicamente es para que leáis vosotros el famoso episodio de David y Goliat, o algún vistorro pongo en duda la historia. No dudéis, pese a las divergencias, que la narración no quita en nada la historicidad. Pero vayamos a lo que nos interesa. Imaginad dos montes, los israelitas y los filisteos frente a frente, en medio, en un valle, dispuestos ambos ejércitos a la batalla. Y de pronto, leed 17:4. Del ejército filisteo se adelantó un luchador llamado Goliat, oriundo de Gat, de casi 3 metros de alto. Perfecto. Y total, este hombrezón de casi 3 metros, y por si fuera poco, pues no iba descalzo. Sigue leyendo, ahí en el 4 y siguientes. Llevaba un casco de bronce en la cabeza, una cota de malla de bronce que pesaba medio quintal, grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como la percha de un tejedor, y su punta de hierro pesaba unos 6 kilos.
Su escudero caminaba delante de él. Suficiente. O sea, fijaros, cota de malla, una lanza de casi 7 kilos, solo la punta de hierro, la coraza de más de 40 kilos. El gigante les desafía y les dice que un contrincante del ejército de Israel se mira con él las caras, pero claro, no es de extrañar que ninguno se atreviese. El duelo, según Goliat, sería que decidiera la batalla. ¿Para qué nos vamos a matar entre todos? Hacemos esta lucha entre dos y suficiente, ¿no? El que ganase quedaría como vencedor y todo el ejército contrario le estaría sujeto. No olvidéis que Saúl era un tiarrón, un gran guerrero, un valiente, que cuando lo vio Samuel dijo, este es un gelé, pero ante tal sujeto, dice el texto en el 7:11, otra voz. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se asustaron y les entró mucho miedo. Nos ha fastidiado. Al oír las palabras del filisteo, Saúl y todo Israel se asombraron y se llenaron de miedo. Y aquí entra ese entronque de las dos tradiciones. Enviado David a llevar la comida a sus hermanos, llegó al escenario de los hechos y oyó a Goliat sus bravatas. David preguntó de qué iba la cosa, se quiso enterar y qué le ocurriría si conseguía vencer al filisteo. Pero no vencer al filisteo, dice arrancar la afrenta a Israel. Lo que ya nos va dando idea de cómo es David y cómo sentía David. Vio como no a Goliat, su estatura, sus armas, sus defensas. Pero cuando un alma confía en Dios, le da igual que sea el enemigo quien sea y como sea. ¿Verdad que se siente cierta envidia ante estas almas? Que te supera en todo. Si ya que me vale, decía David, leed en el 17:26. David preguntó a los que tenía cerca, ¿qué darán al que mate a este filisteo y arranque a Israel la afrenta? ¿Quién es ese filisteo, ese incircunciso, para insultar así al ejército de Dios? ¿Quién es este Mena para insultar así al ejército de Yahvé? ¿Quién es? ¿Qué diferencia de lo que sentían y decían los demás y que hemos escuchado? Saúl y todo Israel se asombraron y se llenaron de miedo. ¿Qué diferencia? A David le dijeron que le habían ofrecido a que matase a Goliat, mejor leerlo en el 25, 17:25. Un israelita dijo, ¿habéis visto a ese hombre que se adelanta? Viene a desafiar a Israel. Al que lo mate, el rey lo colmará de riquezas, le dará su hija y eximirá de pagar tributos a la familia de su padre. Le dará inmensas riquezas, le dará a su hija por mujer y eximirá a su casa de tributos. Tanto ofrecía porque tanto temía. Los hermanos de David se mosquearon, por decirlo de alguna manera, se indignaron al verle por allí. Creían que lo hacía por orgullo y por malicia para ver la batalla, pero alguien que oyó las palabras de David le informó a Saúl y le manda venir y dijo a Saúl en el 32, 17:32. David dijo a Saúl, no se desanime mi señor, tu siervo irá a luchar contra este filisteo. Eso es, que no desfallezca tu corazón. Tu siervo, yo, iré a luchar contra el filisteo. El texto nos dice lo que dijo Saúl a David, pero os podéis figurar lo que pudo pensar para sus adentros al escuchar a este joven pastorcillo. Cierto que le dijo, tú mejor, desde el 33. Saúl le respondió, tú no puedes ir a batirte con ese filisteo porque eres un muchacho, mientras que él es un guerrero desde su juventud. Es un guerrero, pero seguro que pensaría, pobre chaval, qué buena voluntad tiene y qué locura su sueño. Pero amigos míos, así de locos y de soñadores, habrá al correr de los siglos dentro de la Iglesia tantas almas consagradas, fundadores, misioneros, santos, que a nosotros desde fuera nos parecen locos. David reveló a Saúl que él se las había visto por defender a sus ovejas contra osos, leones, a los que había matado,
y lo más aleccionador, revela la maña, arte o fuerza, lo que queráis, que tenía para matar a esas fieras, ¿no? Los leones y los osos. Pero escuchamos lo que dice porque vale la pena. Leer el 37. Y añadió, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de las manos de este filisteo. No dice que lo bien que me cargué al oso o lo que hice para... No. El Señor, Yahvé, que me libró de las garras del oso y del león, me librará también de las manos del filisteo. O sea, no por su maña, ni por su arte, ni por sus fuerzas. Es su fe, el poder de Yahvé. Y Saúl debió quedar impresionado a juzgar por lo que le dijo. Ve y que Yahvé sea contigo. El relato es una de las historias más conocidas de la Biblia. Seguro que todos la habéis oído. Los antiguos era una de esas cosas que se daban en historia sagrada, en el cole, la lucha de David y Goliat. Y el que no, pues a base de oír y oír la palabra de Dios, este texto ha pasado por delante de nosotros muchas veces. El rey quiere armar a David con casco, bronce, su coraza, su cota de malla, su espada, pero David, no acostumbrado a esas armas, dijo que no podía ni con ellas, ni andar. Y usted no me cargue esto porque yo no voy a poder ni dar un paso. Y dejándolo aparte, dice el relato que cogió 16:40. David tomó su callado, escogió en el torrente 5 piedras bien lisas y las metió en su zurrón de pastor. Tomó la honda y avanzó hacia el filisteo. Eso es. Y el gigante, al ver a David, un chaval, joven, rubio, de bello rostro, como se nos dice ahí en el texto, le despreció y le dijo, 17:43. El filisteo dijo a David: es que soy un perro para que vengas contra mí con un callado. Con un callado, y maldijo a David por sus dioses, amenazándole con dar sus carnes a las aves y a las fieras. Pero David no se asusta, no se arregla, y le contesta en el 45. David le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y venablo, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has insultado. Todo eso que tú traes, no, yo apelo a pecho descubierto con Yahvé al que has insultado. Goliat había amenazado con dar las carnes de David a comer a las fieras, pero David dice a Goliat que no fue una amenaza, sino más bien una profecía, pues anticipó: hoy te entregará Yahvé en mis manos, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y el de los filisteos a los animales. La enseñanza del relato es fenomenal. David confía plenamente en Dios y revela la razón de su esperanza. Leámoslo en el 47. Todos reconocerán que no es por la espada ni por la lanza como el Señor da la victoria, porque la batalla es de Dios y os entregará en nuestras manos. Eso es. Así sabrá todo el mundo, toda la tierra, que Israel tiene un Dios. Y sabrán todos que no es por la espada ni por la lanza, sino que Yahvé es el que salva. Yahvé salva. El filisteo, puesto en marcha, avanzó, y David corrió al encuentro del filisteo. Os he descrito el paisaje antes de empezar. El chaval, cuando pasa por medio camino, que estaba allí el arroyo seco, el valle, agarra unas piedras, las mete en su zurrón, echa mano a una piedra, la monta en la honda y lee el 17:50. Bueno, un poco antes. Nos llevo que en el 47, pues leer hasta el 50, del 48 al 50. Cuando el filisteo se dispuso a avanzar contra David, este salió corriendo a su encuentro. Metió la mano en el zurrón y cogió una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así, con la honda y la piedra, venció David al filisteo. Lo mató de un golpe sin empuñar la espada. Suficiente, le hirió de muerte. Dice Uliciotti, comentando el relato, que la victoria de David sobre Goliat, a la vez que le introduce como militar a partir de ese momento en el séquito de Saúl, le otorgó un alto mando y se hizo de golpe popularísimo, como dicen los que manejáis el internet, trending topic, ¿no?
A partir de ese momento fue popular hasta más no poder. En la corte fue muy festejado, se hizo amigo íntimo del hijo de Saúl, de Jonatán, con el que establecerá un vínculo de amistad fuertísimo, y de paso conquistó el corazón de la niña pequeña de Saúl, de Micol. Micol, pues claro, era el Bosé del momento. Estoy ya con David, que no me lo creo. Pero veréis que la cosa tiene retranca, y vamos a seguir viéndolo. Porque a partir de aquí le vienen las adversidades. A David le colocó Jonatán su manto, sus arreos militares, su espada, y David salía a combatir donde Saúl le mandaba con su hijo. El triunfo sobre Goliat y la muerte de tanto filisteo hizo correr una cancioncilla, una leyenda entre las mujeres que cantaban y danzaban delante de Saúl diciendo, leerlo, 18:7. Las mujeres cantaban a coro, Saúl mató a mí, David a 10.000. Saúl mató a mí, esto cantando, claro, pero David a sus 10.000. Y este estribillo sonó en el cerebro descompuesto de Saúl como una atroz burla, y a partir de entonces fue víctima de celos contra David. Y es interesante lo que dice el propio Saúl, leer el 18:8. Saúl se irritó mucho y muy airado por estas palabras decía, a David le dan 10.000 y a mí me dan 1.000, ya solo le falta ser rey. Ya nada le falta más que el reino, si él supiera que ya era rey, que ya estaba ungido por el profeta Samuel, y que él se había apartado de Yahvé y no gozaba del favor del Señor. Otra vez hemos de recordar cómo juega la providencia de Dios sin detrimento de la libertad humana. Pues dice el texto que miraba Saúl a David con malos ojos, que se apoderó de él un mal espíritu y hasta que desvariaba en su casa. Lo cierto es que la enfermedad de los celos ya no le abandonó, por el contrario, le fueron aumentando a medida que los acontecimientos demostraban las preferencias de Yahvé por David. Una de las veces que David estaba con el arpa y escuchaba a Saúl, la lanza, valga la redundancia, y no le pilla por los pelos. Leer en el 18:11. Lo arrojó pensando, clavaré a David contra la pared, pero David lo esquivó por 2 veces. Eso es, o sea, no metió la lanza una vez sola, y no 2. Y él que estaba así, pues no le clavó contra la pared, que era su precisión, ¿no? Saúl llegó a temer a David por el éxito que tenía, y viendo que Yahvé estaba con él, y además consciente de que David era muy precavido, y por si eso fuera poco, leer el 18:16. Todo Israel y todo Judá amaba a David. Amaba a David, que a su vista entraba y salía. Suficiente. Cuando decimos todo Israel y todo Judá, estamos hablando ya del pueblo entero, de las 12 tribus, y él veía que la gente le quería a David. Y llegado el tiempo en que la prometida hija mayor de Saúl tenía que ser entregada por esposa de David, recordad, ese era el premio, le daría a su hijo, le serviría a su hija, le serviría impuestos, etcétera, ¿no? Pero no era la pequeña, que es la que se había encaprichado de David, sino la mayor, la que le correspondía. Pues bueno, el bueno de Saúl, ni corto ni perezoso, le entrega a la hija mayor a otro. Ese es el primer desaire, el primer desprecio que le hace. Le ofrece por esposa a la pequeña, pero ojo, con tan malas intenciones como las que se decía a sí mismo. 18:21. Saúl pensaba, se la entregaré para que le resulte una trampa y caiga sobre él la mano de los filisteos. No le da porque la hija estuviera enamorada de él, porque decir, hombre, el padre incluso pudo disimularlo, ya que no te da la mayor y te he chinchado, pues mira, te doy la pequeña que además te quiere, y se ha enamorado de ti, que va. Con idea de tenderle una trampa, con idea de que perezca a manos de los filisteos. Veremos que Saúl seguía sin considerar que David había sido elegido por Dios para ser rey,
y nada podían contra él sus perversas intenciones. Siguiendo la costumbre, el esposo tenía que pagar una dote al padre de la novia. Y siguiendo la costumbre, el esposo se las tendría que valer. Y era pobre, era pastor, igual que sus hermanos. ¿Y qué creéis que se le ocurre a Saúl pedir de dote de la niña pequeña? Pues pone por dote a David el que le trajese 100 prepucios de los filisteos. ¿Sabéis lo que es el prepucio? Sí. Lo que le diferencia del circunciso del circuncidado del no circuncidado. Además, trofeo que no admitía engaño, porque si los judíos estaban todos circuncidados, para que sean de filisteos, o sea, para que les traigan prepucios, tiene que ser de los no circuncidados, de los filisteos. Era como exponerle a la muerte fijo, o sea, ya no le cabía más. Saúl bien sabía con ello que exponía la vida de David. Y a David, que había dicho que era pobre para dar la dote al rey, no le pareció mal lo que le pedía. Clara demostración de la seguridad que tenía David en el Señor. Y dice la historia, 18:27, David se levantó y salió con su gente. Mató 200 filisteos. ¡200! Llevó sus prepucios. Suficiente, pedía 100. ¿No? Y le llevó doble. ¿No quieres caldo? 3 tazas. El texto griego habla de que mató a 100, y así lo recordaba David, como veremos. Pero el caso es que contra lo que no pudo imaginar Saúl, David consiguió la dote pedida. Le da por mujer a su hija Micol, pero a pesar del parentesco, dice el libro en el 18:29, Saúl tuvo cada vez más miedo de David y fue creciendo su enemistad contra él. Continuamente, o sea, podía decir, hombre, ahora que mi yerno, no, creció su enemistad contra él. Y Saúl habló a su hijo Jonatán y a sus servidores para directamente, ahora ya sin tapujos, condenar a muerte a David, hijo, a por él, porque este es el que te quiere quitar el trono. Por lo tanto, habla con su hijo, el primogénito, con Jonatán, y Jonatán, como heredero del trono, era el que más interés podía tener en oponerse al engrandecimiento de David. Pero le quería, eran amigos de verdad, era su amigo fiel. Y a pesar, y a partir de ahora, a ver las intenciones de su padre, lo que hizo es poner los medios para salvar a David. O sea, justo todo lo contrario. Leer en el 19:2. Y le avisó: mi padre Saúl te busca para matarte. Estate atento mañana y escóndete en sitio seguro. Por favor, no te dejes ver, porque vienen a por ti. Jonatán habló con su padre, le hizo ver que cuanto David hacía era para el bien, que Yahvé había obrado por medio de él la liberación para Israel, que había expuesto su vida, y finalmente le dice en el 19:5: Él expuso su propia vida, mató al filisteo y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Lo viste tú mismo y te alegraste. ¿Por qué quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin razón? Y dice el padre, sigue. Saúl escuchó las palabras de Jonatán e hizo este juramento: vive Dios que no morirá. Vive Dios que no morirá. O sea, escucha al hijo, se para un pelín a reflexionar y dice: vive Dios que no morirá. Pero le duraron un poco los buenos sentimientos a Saúl. David obtiene una nueva victoria contra los filisteos y de nuevo se enciende la cólera de Saúl. Y en un nuevo intento de Saúl para matar a David, volvió a esquivar la lanza y otra vez la lanza quedó clavada en la pared. Entonces David ya se aparta de Saúl, huye a su casa. Leerlo en el 19:11. Saúl mandó mensajeros a casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana. Pero Micol, la mujer de David, le avisó: si no te pones a salvo esta misma noche, mañana te matarán. Correcto. Entonces ella idea una estratagema, pone allí un muñeco, lo disfraza para que parezca que es David y como que estaba enfermo. Vuelven a Saúl diciendo lo de la enfermedad, pero
les dijo: ni enfermo ni nada, me lo traéis y muerto, que yo lo vea. Y a volver otra vez, de nuevo, Nicole le salva, la hija conocía bien a su padre, le dio un segundo timo y le dice al padre: es que no he tenido más remedio porque me han dicho déjame escapar o te mato. David se refugió en Ramá, en casa de Samuel, pero allá que fueron a por David, incluido el propio rey, el propio Saúl. Allí había una corporación profética y hubo un fenómeno de contagio profético, de forma que los enviados del mismo Saúl fueron poseídos con una especie de exaltación, con movimientos y músicas, y como profetizaron, se llegó a decir en sentido irónico, lo que quedó ya como un proverbio: también Saúl está entre los profetas. Pero el suceso pudo volver a huir David y comprendió que no podía volver a la corte. Gracias a la amistad que tenía con su hijo, con Jonatán, hicieron un pacto secreto por el que Jonatán le tendría al corriente de las intenciones de su padre. Y en la víspera del novilunio, David debía estar sentado cerca de Saúl. Y como David no iba a estar, cuando Saúl preguntase por su ausencia, quedaron en que Jonatán diría al rey: 26. Si tu padre me echa de menos, le dirás: David me pidió con insistencia que le permitiera hacer una escapada a Belén, su ciudad, porque celebran allí el sacrificio anual por el clan. Que no ha podido estar aquí porque tenía un compromiso familiar. Eso es lo que convinieron para decirle a Saúl. Y según lo que el rey contestase, sabrían los dos amigos las intenciones de Saúl. Si decía bien, señal de que no había amenaza. Pero si se enfurecía, David dijo: 27. Si me parece bien, entonces estoy a salvo. Pero si se enfurece, es que ha decidido mi perdición. Es que ha decidido perder. Jonatán estimó que siendo novilunio, al tercer día, el rey iba a notar más la ausencia de David, así que debía de estar en su sitio. Y pactaron que en determinado momento David quedase escondido detrás de una piedra convenida y que Jonatán lanzaría flechas como si tirase al blanco y que ordenándole a un siervo que fuera a recogerlas con este mensaje: 20 al 22. Yo lanzaré 3 flechas hacia allá, como si tiraran al blanco, y mandaré al mozo que vaya a buscarlas. Si le digo: mira, las flechas están más acá de ti, recógelas. Entonces vienes, que es señal de que las cosas van bien para ti y no hay nada que temer. Vive Yahvé. Pero si le digo: mira, las flechas están más allá de ti, entonces vete, porque es que Yahvé quiere que te vayas. Jonatán lo hizo bien. Salieron al campo, lanzó las flechas, de forma que una fuese a parar más allá de donde estaba el mozo, que tenía que recogerlas, y David escuchó que decía al mozo: la flecha está más allá de ti. Y como si al mozo se dijera: pronto, date prisa, no te detengas. Mandó al criado o al mozo llevarse las flechas a la ciudad y se despidieron los dos amigos, juramentados de que Yahvé estaría siempre entre ambos y entre sus descendencias. Y veremos que luego es así. Cuando David llega a ser rey, preguntará por qué Jonatán, bueno, no quiero adelantar la historia, porque es como adelantaros el final del capítulo. Bueno, pero como tenéis la Biblia en casa, podéis saber el secreto al final. No tenéis que esperar al lunes. Lo cierto es que en un momento dado pregunta por los descendientes de este Jonatán para hacerles favor, porque el pacto que hay entre ellos es de muerte, o sea, para siempre, ¿no? Mandó, ¿por dónde iba? Que me he perdido. Eso es, por el 20. Conocemos episodios de la vida errante que tuvo que sufrir David. Uno de ellos fue el famoso pasaje de los panes de la proposición, los que se proponían, los que estaban pendientes delante del altar siempre, y que salen en el Nuevo Testamento. Ese es el episodio al que Jesús hace referencia cuando los fariseos le echaban en cara a sus discípulos el tener hambre y cogieron espigas en sábado. Lo recordáis, ¿no?
estaba prohibido. Y ya sabéis lo que Jesús le contestó. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? Y Jesús le recordó precisamente esto. Él viene en el libro primero de Samuel, y como David, al llegar al santuario con los suyos y con hambre, pidió al sacerdote 5 panes o lo que tuviese. Y el sacerdote contestó: no tengo pan profano, pero hay pan consagrado. Naturalmente tenía esos panes que están en la presencia o proposición, que no lo vimos porque no vimos con todo este detalle el libro del Levítico, pero que viene especificado en el libro de Levítico, como tenían que estar, lo que renovaban esos panes cada sábado y que solo podían comer los sacerdotes y en el lugar sagrado. Dice el Levítico, os lo digo para los que toméis nota, está en el 24, 5, 7 del Levítico. Lo considerarás como cosa sacratísima de los manjares que se amasan para Yahvé. Y con toda tranquilidad de conciencia, David comió de aquellos panes, dio a los suyos, que estaban desfallecidos, y el sacerdote le entregó también la espada con la que cortó la cabeza de Goliat, que había sido depositada en ese santuario. Muchas veces hemos dicho que el cristianismo no es un cúmulo de mandatos y prohibiciones, a base de que esto hay que hacerlo y esto no hay que hacerlo. El cristiano enamorado de Cristo sabe en cada momento qué debe hacer, y como Cristo es Dios y Dios es amor, la ley del amor ya lo decía San Pablo, pero el propio San Agustín, y está por ahí en una cancioncilla que os la sabéis casi todos, solía decir: ama y haz lo que quieras. ¿A qué lo habéis oído eso de ama y haz lo que quieras? Pues bueno, ¿que había seria obligación de respetar estos panes? Naturalmente. ¿Que solamente debían comerlo los sacerdotes? Naturalmente. Pero en caso de necesidad, bien claro lo dijo Jesucristo. Así que fuera fariseísmos, fuera falsas beaterías, y sigamos la ley del amor. Imaginar, recordar, no es imaginar, recordar que los 10 mandamientos se condensaban en 2, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Vale, ¿verdad? Pero es que hay uno que los condensa absolutamente todos. Amaos unos a otros como yo os he amado. Hasta ahí. Si estamos dispuestos a dar la vida por cualquiera de los hermanos, porque de eso se trata, ¿eh? No es que sea un mandamiento más sencillo, es que los condensa todos. Los condensa todos. Por tanto, como digo, absoluta libertad de conciencia, fidelidad a la Iglesia, fidelidad al mensaje, pero, no sé, a lo mejor me vais a tachar de no tengáis conciencia estrecha. El Señor lo que quiere es que amemos y que devolvamos amor. Y en esa ley nos entenderemos todos. Durante su vida fue reconocido en Gad y David, y decían de él: ¿no es este a quien cantaba el coro Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000? Y teniendo David al rey de Gad, se hizo pasar por loco haciendo bobadas, librándose así las manos de aquel rey. Siguió en su huida y se refugió en una de esas grandes cuevas, de esas cavernas que hay en Judá, y normalmente en ellas se refugiaban los huidos de la ley. Y allí se fueron agregando hombres hasta 400. Ya era grande la cueva, ¿eh? Dice el texto, 22.1. David marchó de allí y se puso a salvo en la cueva de Adulán. Cuando se enteraron sus hermanos, toda la casa de su padre, bajaron a donde estaba. Se le reunieron a gentes en apuros con deudas o de ánimo desesperado, y él se convirtió en su jefe. Es decir, todos los entrampados, el Robin Hood de las películas, ¿no? Todos los entrampados, todos los desesperados, y David se constituye el jefe de ellos. Sigue la historia contando que David se llevó a tierras de Moab, y aquí hay un texto precioso, de extraordinario valor. Veréis que se preocupa de salvar a sus padres, poniendo de su parte lo que sabe, y explicaremos el porqué. El porqué era darles seguridad,
y revela la confianza que tenía Dios en Dios, seguro de su providencia, de que está en todo y en todos. Veamos, dice al rey de Moab, 22:3. Y allí fue avispada de Moab y dijo al rey de Moab: deja que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Eso es. ¿Por qué sabía David? Pregunto. Esta es una pregunta sencilla, de examen. Bueno, no dimos el libro de Ruth, así que no puedo catearnos todos. Que luego al final del curso hay examen. Es un examen serio. No tengáis miedo. A ver si alguien se va a asustar y no vuelve. Digo que no vimos el libro de Ruth. Deberes para casa, leer el libro de Ruth. Son 4 capítulos nada más. Es un libro precioso que le he saltado a leer porque sabía que íbamos a andar muy justos con el desarrollo del curso, pero que es precioso. Y tiene que ver con esto, porque ¿por qué sabía David que el rey de Moab les iba a coger allí y que estarían a salvo? Porque David descendía de aquella tierra de Moab por parte de su bisabuela Ruth, la simpática moabita, descendía de aquella tierra de Moab y es el libro que lleva su nombre, el libro de Ruth. Y en este comienzo del Evangelio, que a no pocos cristianos les parece un rollo de nombre y genealogías, vamos a leer 2 versículos nada más del comienzo del Evangelio de Mateo. Buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 1, y leemos versículos 5 y 6. Genealogía de Jesucristo. Tacatá, pásate al 5. Pásate al 5. Al 5. Salomón, Abod engendró a Obed en Ruth. Obed engendró a Jesé engendró al rey David a Salomón. Ahí lo tenemos, Bod en Ruth engendró a Isaí, o sea, es bisabuela de David. Por eso los manda a Moab, porque confía en que así será. Y por indicación del profeta Gad, David abandonó la caverna. Dice a David: no sigas en la caverna, ve y vuelve a la tierra de Judá. Saúl seguía a impulso de sus celos, lanzado contra David, y un edomita llamado Doeg, servidor de Saúl, estuvo presente cuando el sacerdote Abimelech le dijo a David lo de los panes y lo de la espada con la que había cortado la cabeza a Goliat. Delató, le dijo a Saúl dónde estaba. Y acusado el sacerdote de haber hecho causa con David, pagó la furia de Saúl. Cuenta lo ocurrido el hijo del sacerdote llamado Abiatar, único que pudo escapar. Leer en el 22-21. Y le contó que Saúl había asesinado a los sacerdotes del Señor. David le dijo: ya me di cuenta yo aquel día de que Doeg, el edomita, estaba allí presente y que avisaría a Saúl. Me siento culpable de la muerte de tus familiares. Quédate conmigo, no temas, que el que intente matarte a ti, intenta matarme a mí. Suficiente. Como vemos, Abiatar, que se había salvado de la quema, dice que Saúl había matado a todos los sacerdotes de Yahvé. Como veis, venganza ciega, no hay otra. Y nos vamos a quedar aquí, porque, bueno, ya tenía que haber cortado un poquito antes, porque si alguien tiene que oír misa todavía, estamos en -4, le da tiempo a llegar. El próximo día, como sabéis, si Dios quiere, sí habrá misa, por lo tanto, podéis venir a 1:30, empezamos la misa, y así podemos terminar ahora mismo. Rezamos cada vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Magdalena, delicia del cielo, en cuyo rostro se señalan los santos y se cometen a los ángeles. Haz que nosotros los hijos nos parezcamos a ti, y que nuestras almas tengan la libertad de esa belleza